la idea básica es ver dónde nosotros tenemos el tanto por ciento alto de usuarios de lentes de contacto y hacia dónde se va la pirámide, porque la pirámide se va hacia allí. El baby boom seguirá siendo mayor, iremos yendo hacia arriba la pirámide y la zona se estrechará justo donde nosotros tenemos el alto volumen de adaptaciones o de usuarios de lentes de contacto. Con esto, y sin querer ser agorero, es que si no cambiamos cosas, lo normal es que el número de usuarios va a ir a menos. La población mandará, difícilmente vamos a tener un incremento, porque como ya vemos, la idea es que vamos a menos, y que nosotros, si mantenemos el tipo de trabajo que hacemos hasta ahora, nuestras adaptaciones están aquí abajo, que es donde menos usuarios hay. Más datos que pueden corroborar, os lo han enseñado antes. Nosotros seguimos siendo uno de los países dentro de lo que se llama Europa o esta parte de Europa. No es que nos movamos en que las lentes de contacto hayan crecido mucho en volumen, en valor, en lo que damos. Podemos decir precios, no precios, como queráis. Las lentes oftálmicas sí que han crecido en valor, o sea, la parte técnica por ese lado sí que ha crecido. Pero en lentes de contacto nos seguimos manteniendo en unos valores que dices, hombre, parecía que crecíamos, pero no parece que fuera así en nuestro volumen de facturación. Ahora cruzamos dedos. Ojos rojos al habla. Repito, ojos rojos al habla. Ha vuelto a pasar. Tenemos un problema. Sí, ya sé que no estoy dentro del caso. Me da igual. Voy a resolverlo yo sola. Y voy a resolverlo ahora mismo. Pero... Suerte que no me está viendo nadie. Vale, concéntrate. Venga, va. Lo tengo. Solo estas dos soluciones, lo tengo. He fracasado. Lo dejo. Dejo las lentillas. No sé si os ha pasado, pero yo es una cosa que probé en su momento. Había y en algunos casos sigue habiendo, como un empecinamiento en limitar las horas. Y que el límite eran las 8 horas. Se hacían las pruebas, se hacía todo, se hacía al usuario día a día aumentar 1 hora cada día, y claro, tenía que hacer las adaptaciones en periodos de vacaciones porque necesitaba un montón de días con las partidas, y llegabas a las 8 horas y era la barrera de las 8 horas, y el usuario tenía que usar las 8 horas, cuando la lógica nos dice que nadie puede utilizar una cosa solo 8 horas, porque va a tener que llevarse las lentillas, las gafas, el estuche, eran incomodidades, había como una mentalidad de que las lentillas se tenían que usar 8 horas, y se producía ese juego de las mentirijillas de las 8 horas, porque normalmente decías, ¿cuántas horas llevas las lentes de contacto? Sí, 8 horas, claro, es lo que le habías dicho que te iba a decir.
y le preguntas, ¿a qué hora te las pones? A las 8 y te las quitas a las 8, 8 horas. 8 horas. O sea, la sensación es que muchas veces jugábamos a esto y no éramos conscientes de que por la necesidad de que él nos dijera que va bien y por la necesidad de él decir que va bien, no vaya a ser que me digas que no llevas las lentillas, llegábamos a un bucle en que nos estábamos mintiendo. Poquito, pero mintiendo. Como os digo, voy dando saltos, no os extrañe. Y os presento esto. Bueno, conocéis lo del hombre de Vitruvio, que básicamente son los trabajos de Leonardo da Vinci para decidir cuáles eran las proporciones ideales de un cuerpo humano, que partían de Vitruvio, que era un arquitecto romano que fue el que diseñó más o menos lo que es el sistema de calles y todo esto en las ciudades romanas de la época. Y que básicamente partía de las proporciones ideales, y había unas proporciones ideales del cuerpo humano. Y parece que en lentes de contacto decidimos que en un momento dado, cuando empezaron a aparecer cierto tipo de lentes de contacto, y por la necesidad de hacer más fáciles las lentes de contacto, que ya os digo, otro salto, y ya hablaremos más adelante, decidimos que el usuario de lente de contacto era el hombre de Vitruvio, o más bien la mujer de Vitruvio, porque la mayoría de usuarios eran mujeres. Y empezamos a decir que básicamente, pues eso, tenían una edad entre 25 y los 35, un diámetro que oscilaba entre esto, un radio medio de 7,85, el espesor de córnea era este, que los materiales que teníamos que trabajar de las lentes de contacto tenían que tener un DKT de superior a 85, que en principio eran miopes, después podían ser hipermétropes, más adelante eran astigmatas y a la larga présbitas. Pero todo por su orden. Que los astigmatismos básicamente eran entre 0,75 y 2,75, y lo que salía fuera de esto, bueno, son pocos, tampoco tiene mucha importancia, y que los ejes eran horizontales y verticales, más o menos 20 grados. Habrían más condiciones. Con esto que os quiero decir, que en un momento dado decidimos que por la campana de Gauss y para hacer las lentillas fáciles a todo el mundo lo teníamos que meter más o menos dentro de una cúpula. Y todo lo que se saliera de allí, pues bueno, ya veríamos cómo lo arreglábamos. Pero en principio de entrada todo el mundo iba a entrar ahí, que podría tener razones. Nadie dice que no fuera así, pero decidimos trabajar de esta manera. Vale, bien, pero a mí me surgen ciertas dudas cuando me planteo las cosas de esta manera, y lo siento mucho, a lo mejor decís, la mayoría de usuarios entrarían en ese tipo de trabajo con lentes de contacto. Digo, sí y no, hay veces que no. Y aquí os planteo cosas que podemos hacer, upgrades, ¿no? Que era una parte de lo mío con las revisiones de upgrades. Os voy a plantear una serie de puntos que podréis estar de acuerdo o no, pero la idea básica es decir, vamos a ver si delante de una revisión yo puedo cambiar cosas para ir a más, para hacerlas diferentes. No diré mejor o peor, eso vosotros decidiréis si me creéis o no me creéis, pero intentad hacerlos diferentes. Ha salido un poquito antes, el 0,50. Como os hemos dicho, básicamente, en lentes de contacto hemos decidido que el astigmatismo empieza en 0,75, y sí, puede llegar a mucho más, con pasos de 0,50 y no, pero que el astigmatismo empieza a 0,75. Y el 0,50, en principio, cuando empezamos, hablábamos del equivalente esférico. Decidimos que eso se corregía con un equivalente esférico. Y hasta llegamos a hablar de lentillas asféricas para intentar compensar esto. No sé qué tiene que ver, y ahora sabemos un poco más, la aberración esférica con el astigmatismo, pero nosotros hacíamos cosas de este tipo y hacíamos este equivalente esférico. Si yo os lo digo por vuestra práctica clínica normal, el astigmatismo de 0,50 lo estáis poniendo en muchísimas correcciones. En muchísimas correcciones. Y hay trabajos que determinan que cierto tipo de actividades, pantallas de ordenador, pueden tener problemas en no compensar, pueden haber problemas de estenopías, cefaleas, por no compensar estos astigmatismos bajos. Hasta se ha planteado que se puede provocar una reducción en el parpadeo delante de pantallas cuando tienes un astigmatismo bajo sin corregir, que pueda provocar ciertos problemas de fatiga y de problemas, y a la larga, si reduces el parpadeo, problemas con una lente de contacto. Ya os digo, trabajo en un grupo, tenemos unos cuantos establecimientos y me dediqué a este dato, dije voy a sacarlo yo, y me dediqué a buscar cuántas de las prescripciones, las compensaciones que nosotros estábamos incluyendo en lentes oftálmicas, incluían 0,50 de astigmatismo. Y el dato es que me salió más o menos que el 19,5% de las graduaciones que nosotros estamos entregando a nuestros clientes en gafas tienen un 0,5 de astigmatismo. O por decirlo de otra manera,
que 1 de cada 5 usuarios de lentes de contacto estamos decidiendo que les compensamos ese astigmatismo con un equivalente esférico. Como os he dicho, yo soy de números y me voy a los números para ver si esto es oportunidad o no. Estamos hablando más o menos sobre la población española, que los usuarios entre 15 y 45 años son casi 1,5 millones, un poco más de 1.400.000 usuarios. De estos, por lo que os he comentado antes, están que tengan un astigmatismo de 0,50 que esté compensado con un equivalente esférico, pues está cerca de unos 285.000 usuarios. Y que, ahora yo utilizo la campana de Gauss, usuarios que pueden estar entre, porque claro, cuando nosotros compensamos el 0,50 entendemos que el astigmatismo no es un número exacto, sino que seguramente el valor va a oscilar entre el 0,37 y el 0,62, lo que yo compenso con 0,50. Pues voy a coger los que van entre 0,50 y 0,62. ¿Por qué? Porque posiblemente esos usuarios vean mejor con una lente de 0,75 de cilindro que con un equivalente esférico. Y yo estoy aplicando un equivalente esférico. ¿Por qué no pruebo una lente de astigmatismo en estos casos? Alguno muy purista me dirá, no sé, bueno, yo os lo planteo. ¿Le podéis dar vueltas o no? Como os digo, me gustan los números. Si yo me voy a mercado y me cojo los datos de GfK, la diferencia de precio entre una caja de esféricas y una caja de tóricas es de 16 euros. Estamos hablando que esta cantidad de usuarios en un año, si les pusiéramos una lente tórica en vez de una esférica, supondría aumentar la facturación en lentes de contacto un 3,2%. No es una cifra despreciable. Alguno me podría decir, y con razón, oye, pero es que son más caras y eso siempre cuesta más porque el usuario no quiere pagar tanto, entraríamos en el tema de precio. Vale. Aquí sí que pongo el tema en los fabricantes. Mirad, en lente oftálmica antes existía lo de esférico, tórico 2, tórico 4, eso existía, está desapareciendo. O sea, tiene poco sentido a nivel de usuario que los penalicemos a los que tienen astigmatismo, por tener astigmatismo los castigamos y pagáis más. A lo mejor podríamos buscar alguna solución en que, pues bueno, equilibrando un poco el precio de las esféricas, que compense una pequeña parte, el de las tóricas, pues a lo mejor podríamos equilibrar el precio y dejar un precio unitario entre los dos tipos de lentes de contacto y de esta manera no tener tanta barrera con el precio. Pero la idea básica es, vamos a intentar buscar una manera de pensar que podemos adaptar más lentes tóricas en cilindros bajos. Vale. Y en cuanto a los presbitas, también ha salido antes el dato y ya hemos hablado de los presbitas un poquito y siguiendo adelante con el tema. ¿Cuándo empezamos a ser presbitas con lentes de contacto? Ahora es un tema que personalmente creo que no he encontrado trabajos, estudios que se estén moviendo mucho en este tema, pero ya por la propia experiencia clínica que podéis tener vosotros, todo esto va cambiando muy deprisa. Hubo unos años que me parecía que la presbicia se iba retrasando, porque de hecho ya no es tanto porque la presbicia se mueva, sino simplemente porque los usuarios estaban trabajando mucho más a distancias medias que a distancias cercanas, y eso hacía que hasta en nuestros propios exámenes ya las adiciones a 33 centímetros no tuvieran sentido y trabajáramos con adiciones a 40 centímetros, y eso era normal. Pero de golpe han entrado los móviles en nuestro mundo y hemos recuperado los 20-25 centímetros de distancia durante un montón de horas, con lo cual volvemos a recuperar un dato por ahí importante. Sí que deciros que ahora mismo un 7% de las unidades que se venden y un 17% del valor es en lentes multifocales. Hay que ver que las lentes multifocales, a pesar de ser pocas, aportan bastante valor a nuestro sistema. Pero con lo que os decía antes de pensar en cuándo empezar la presbicia, sí que parece que si empezamos a adaptar lentes multifocales a partir de los 45-50 años. Y a lo mejor podríamos tirar un poco el tema atrás con el tema de los móviles. Os lo digo porque también está pasando que ahora mismo con estas nuevas lentes oftálmicas que se llaman monofocales con ayuda de cerca, progresivos de baja edición, a los presbitas se los estamos poniendo, sin plantearnos mucho en qué juego entramos, porque consideramos que es una cosa que les puede ayudar, porque un presbita con esas lentes de baja edición puede funcionar. ¿Por qué no pensamos que en lentes de contacto podemos hacer lo mismo? Y empezamos a plantearnos que al presbita intentar empezar a adaptarlo un poco antes de lo que estamos acostumbrados. Básicamente por una razón, porque será más fácil que se adapte a una lente de contacto cuando aún no tenga una necesidad de edición muy fuerte y el efecto que sabemos que tienen las lentes de contacto multifocales de posible incremento de cierto tipo de aberraciones
sea menos notable. ¿Por qué no nos planteamos empezar a trabajar a los 35 años con lentes de contacto multifocales? Sin que haya una queja explícita por parte del usuario. Lo vuelvo a llevar a números, ¿vale? Disculpadme, es lo mío. Digamos que habitantes de entre 35 a 44 años tenemos esta cantidad. Que necesitan compensación, lo habéis visto también por el gráfico que os pusieron Antonio y Javier antes, el 73% necesitarían una compensación óptica de todos estos. Usuarios de lentes de contacto, en este tramo de edad es un 8%. Y en el siguiente tramo de edad, de entre 45 y 54, es un 4%. Por decirlo de alguna manera, se nos caen la mitad de los usuarios en ese tramo. Se nos caen la mitad de los usuarios. Si lo consideramos abandonos, sobre los cifras que antes nos están abandonando las lentes de contacto unos 211.000 usuarios en ese tramo de edad. Si fuéramos capaces, con un gasto medio de este tipo, si fuéramos capaces de recuperar la mitad de esos usuarios, porque pudiéramos adaptarle una lente de contacto multifocal, porque pensemos que eso va a evitar que lo ayuden. También lo habéis visto en Carmen, que muchas de las quejas muchas veces os decían eso, o sea, siguen diciendo que cuando soy presbita ya no puedo utilizar lentes de contacto. Seguimos teniendo ahí un espacio para hacer cosas. Bueno, pues esto supondría un incremento en la facturación de lentes de contacto de un 4,6%. Ya os digo que creedme lo que queráis, aparte no parte, pero aunque fuera la mitad, y la mitad de la mitad, estamos siguiendo hablando de incrementos. Otro punto, DKT. Paso de hidrogeles convencionales a los hidrogeles de silicona. Los datos nos dicen que lo estamos haciendo bien. O sea, de hecho, ya el peso de los hidrogeles de silicona son muy altos. Pero el tránsito, vamos a decir que ha sido complicado. Os recuerdo que cuando empezábamos con el tema de intentar mejorar las cosas, la gran preocupación, y hablo de muchos años, los que soy más jóvenes no escucharán, la gran preocupación en la adaptación de lentes de contacto era el DKT y la transmisión del oxígeno. Todos los problemas que teníamos con lentes de contacto se basaban en que las lentes de contacto no estaban aportando suficiente oxígeno a la córnea. Nos estaban todo el rato diciendo esto, que habría que mejorarlo y tal. Algunos no os acordáis, pero la famosa gráfica de Brian Holden, donde se marcaba el dato del tanto por ciento mínimo de que tenía que tener de presión de oxígeno un material para conseguir que el DKT fuera suficiente. Pero claro, aunque ya conocíamos los silicona, y yo recuerdo que hubo una lente de silicona hace años, muchos años, ahora ha desaparecido hace relativamente poco, que se utilizaba de manera pediátrica, pero era una lente de silicona, con muchísimos problemas de actividad. Parece que cuando empezamos con los hidrogeles de silicona y nos presentaron los primeros hidrogeles de silicona, se había abierto la veda y todo iba a ser maravilloso, todo iba a ser muy fácil, el cambio iba a ser inmediato, los usuarios iban a notar una mejora muy importante porque iban a tener un paso de oxígeno mucho más alto. Pero de golpe no pasó. De golpe no pasó. Empezamos a hablar de que, es que las geometrías no son las correctas. Os digo, los radios medios en aquellas lentes en anteriores eran 860, 880, de golpe ya empezamos a hablar de 840, porque decidimos que se tenían que mover menos las lentes, hacer geometrías más cerradas. Se empezaron a cambiar geometrías, aún así se veían problemas, se hablaba de dureza. Es que son materiales más duros, y empezamos a hablar otra vez de cosas de úlceras periféricas estériles, de las queratoconjuntivitis límbicas superiores, todo este tipo de problemas que se estaban asociando a estos materiales, y íbamos a generación tras generación de materiales de hidrogel de silicona para intentar mejorar todo esto. Lo último de lo que estamos trabajando a tope es el tema de la fricción. Todo es un tema de fricción. Estamos hablando de coeficientes de fricción, de cuál fricciona más, cuál fricciona menos, que el problema del contacto con el párpado. O sea, por aquí se nos han caído muchos. Se nos han caído muchos. Muchos se nos han caído. Nosotros creíamos que los hidrogeles de silicona iban a ser una solución. Era una aportación muy importante y de golpe empezamos a tener muchos problemas de geometrías, de fricciones. Por ahí se nos han caído. La incomodidad seguía siendo, y sigue siendo, y lo veis por las estadísticas que os han presentado durante todo el día, el factor fundamental para que un usuario diga que no quiere utilizar las lentes de contacto. Seguimos teniendo claro que aumenta la prevalencia de ojo seco, pero en algún caso ya he llegado a oír a algún compañero que dice, es que
ya cualquier usuario de ojo seco, cualquier usuario de lentes de contacto, tengo que considerarlo un problema de ojo seco. Simplemente porque utilice lentes de contacto va a ser un ojo seco marginal. Y o me lo planteo desde el minuto 1 como eso, o voy a tener un problema. Bueno, por ahora, y esperando que van a haber más terapias, más cosas, por ahora el concepto es decir que todo usuario de lente de contacto tendría que utilizar su lágrima. O sea, es un poco absurdo ya pensar un usuario de lente de contacto al que no le propongamos el uso de una lágrima desde el minuto 1. No a esperar cuando empiece a quejarse, sino desde el minuto 1 pretender que empiece con su lágrima. Solamente por tener el dato, más o menos hemos vendido unas 660.000 unidades de lubricantes, lágrimas, soluciones hidratantes, no sé, es que le vais cambiando el nombre cada 2 por 3, en esto. Pero no he sacado el dato final, pero en farmacias se han vendido algo más de 2 millones. Bueno, ahí lo dejo. Aún hay recorrido para hacer cosas aquí. En todo caso, y con el tema de abandonos, sí que me gustaría un poco volver a las cifras, como he hecho antes. Volver a cifras para poder hablaros de cifras, que ya sabéis que es lo que me gusta. Pero vamos a ver, vuelvo al poco el dato, un poco más de 40.000, es que estos números son muy grandes, de 40 millones y medio de los habitantes de este país requieren una solución visual, que utiliza corrección algo más de 36 millones, y que han abandonado las lentes de contacto, y os lo digo, pues eso, algo más de 1 millón de habitantes. Si yo de esos abandonos me planteo recuperar 2 de cada 10, solo os digo 2 de cada 10, intentando ver, pues eso, como habéis dicho, llamar y decir, oye, tengo una lente nueva, un material nuevo, no usas, ven, pruébalo, dime qué tal va, vamos a intentarlo. O vamos a buscar soluciones, te notas el ojo seco, no sé, buscar soluciones, ver si nos hace falta compensarle mejor, lo que sea. Pero si somos capaces de recuperar 2 de cada 10 de estos abandonos, aumentamos la facturación en un año en un 9,5%. Empiezan a ser valores importantes. De hecho, con todas esas medidas que os propongo, si fuéramos capaces de llevarlas adelante en cualquiera de los establecimientos que tenéis, más o menos hablaríamos que es un 18% de la facturación de lente de contacto, pero sobre la facturación global de cada uno de vuestros establecimientos estaríamos cerca de un 2,5%. Yo creo que la mayoría de los que tenéis establecimientos ópticos ahora firmaríais si pudierais asegurar acabar al menos con ese 2,5% más de facturación este año. Lo que pasa es que antes de entrar el vídeo, y para que vayan un poco empezando a cargar el vídeo, ¿sabéis lo que pasa? Que yo cuando estaba con todo esto tenía la sensación de que, jorobas, yo creo que lo estáis haciendo. O al menos creéis que lo tenéis que hacer, de que tenéis ganas de que eso cambie, de hacer las cosas de otra manera. Pero ¿por qué no acaba de encajar en los números? Ponemos el vídeo y después seguimos. ¿Sufres con tus lentillas? ¿Te cuesta ponértelas, quitártelas y todo esto? ¿Cansado de buscar información? ¿Te gustaría dejar de invertir horas y horas navegando en foros y páginas de internet asesorándote sobre tus ojos? Todos queremos que nuestra óptica de confianza nos haga un seguimiento y control periódico de los productos que nos recomienda, y a todos nos gusta que nos propongan mejoras que se adapten más a nuestras necesidades. Pero desgraciadamente, esto no siempre sucede. ¿Preferirías poder dedicar todo este tiempo en la red viendo vídeos de gatitos o dejando fluir tu onanismo consumiendo vídeos eróticos? La solución es muy sencilla. Se llama Optical Home Master Kit Evolution 2000. Con el Optical Home Master Kit Evolution 2000 no vas a necesitar visitar una óptica nunca más, porque tú mismo serás tu propio óptico. Incluye todo lo que necesitas, 4 botes de plastilina de colores para darle a tu mirada el color que más te guste. ¿Que te gustan las lentes duras?
No hay problema. Con estas lupas de diferentes tamaños y este instrumento raro, serás tú el que les dé forma y el que escogerás la graduación que más te convenga. Una vez lo tengas todo hecho, ya puedes colocártelas sin sufrir y sin esfuerzo, gracias a este celo para pegártelas bien para que no caigan. Y esto no es todo. Incluye también un bote con sal y un botellín de agua para fabricar tu propio líquido de lentillas. ¡Abracadabra! ¡Lentilla guardada! Olvídate de todos tus problemas ópticos y aprovecha esta oferta irrepetible e ilimitada. Llama ahora e obtén 2 Optical Home Master Kit Evolution 2000 por el precio de uno. No te lo pienses, fabrica tus propias lentillas. A ver, puede parecer cachondeo y lo es, ¿no? Pero bueno, ya hay algún fabricante en Estados Unidos que hace lentes con moldes que se hacen del ojo y tal, que algunas escolares se están fabricando así. Y hey, las pastillitas de sal para hacer la solución salina en casa se han vendido en ópticas. Se han vendido en ópticas, o sea, no es algo tan disparatado que se ha hecho en el sector. Pero bueno, dejadme que continúe y que vuelva a Vitruvio. O sea, el concepto de Vitruvio no he acabado de definirlo, pero realmente ¿por qué apareció ese esquema de la mujer o el hombre de Vitruvio en un momento dado? Básicamente por un concepto, o sea, entraban las lentes de reemplazos frecuentes, todo lo que se llaman lentes desechables. En aquel momento era una lente semanal, lo primero que entraba en el mercado, después entraron mensuales, fueron entrando todo este tipo de lentes de contacto. Y sobre todo porque, aparte de pensar en el mejorar el DKT, de tener una lente más nueva, de todo lo que nos aportaba, también se veía que una de las barreras importantes en el tema de la contactología es que la lente era difícil. La lente no era fácil. Lo hemos comentado un poquito antes. Antes un usuario de lentes de contacto tenía que, primero venía, se le explicaba, se le hacía, tenía que buscar 3 días, 1 hora cada día para venir, 3 días seguidos para hacer unas pruebas con una lente de contacto. Se le pedían sus lentes de contacto, se le hacía la entrega, luego empezaba a utilizarlas en casa. Claro, es lo que decíamos, se hacían las mayoría de las adaptaciones o en julio, o julio-agosto, o en Semana Santa o en Navidades, porque claro, era cuando la gente tenía tiempo para hacer lentes de contacto, porque si no decía, claro, necesito 3 semanas para poder utilizar bien mis lentes de contacto, pues necesito tiempo. Claro, bajo ese concepto habían cosas de este tipo y se decidió que tenían que ser fáciles las lentes de contacto, y tenía toda su lógica, tenían que ser fáciles, pero ¿para quién? ¿Para quién tendría que ser fácil la lente de contacto? Para el usuario, ¿no? Para nosotros, los profesionales, tenía que ser fácil la lente de contacto. Realmente era necesario que fuera fácil para nosotros. Tiene mucha lógica, ¿no? Porque si acaba siendo una cosa muy fácil, ¿qué hacemos nosotros ahí en medio? Si a la larga es tan sencillo como coger una caja, hay algo que chirría un poco ahí, ¿no? Parece que una cosa que era en principio buena, que era el concepto de hacer fácil la lente de contacto para el usuario, acabó deteriorándose un poco y pasó a ser fácil para el profesional. No tenía que hacer mucho. Parecía que no era necesario, era una sensación que se daba. ¿Pero por qué se provocaba eso? Y disculpad, aquí sí que entro en algo que a lo mejor es lo que digamos, no posiblemente, seguramente, políticamente no muy correcto y que a algunos no les acabe de gustar. Pero me vais a permitir que haga otro salto y os hable del tiempo. Mirad, no sé si lo conocéis, hay un señor que se llama Pepe Mújica, que es un señor muy inteligente, que conviene escucharlo mucho. Fue presidente de Uruguay, un presidente bastante atípico, porque no se parece a lo que era un presidente al uso, pero a veces escucharlo, este hombre dice cosas muy, muy interesantes, y en una entrevista que le oí hace poco hablaba del tiempo. Permitidme que lo haga un poco con mis palabras para explicaros la idea, pero él hablaba del tiempo y decía que el tiempo es el producto más caro del mundo. Es el más caro del mundo. Ricos o pobres pagarían lo que fuera por el tiempo. Todo el mundo quiere tiempo. De hecho,
Él planteaba que cometíamos un error porque lo que hacíamos normalmente era intentar meter un montón de cosas en el tiempo que teníamos para aprovechar al máximo posible el tiempo como si eso lo fuera a estirar, cuando realmente dejábamos de disfrutar de todo porque teníamos que hacer 300.000 cosas a la vez y eso hacía que no hiciéramos nada o nada bien o no disfrutáramos de nada. Pues en óptica decidimos hace mucho tiempo que el tiempo era gratis. Dijimos que nuestro tiempo era gratis. Yo entiendo que marketingianamente el concepto de gratis es muy bueno, a nivel de atraer clientes, a nivel de atraer usuarios, a nivel de atraer pacientes, PUC, como dijo Ramón, paciente, usuario, cliente, me quedé con esa idea, me gustó, lo de PUC. A la hora de traer PUCs, el tema de gratis es importante, pero ¿sabéis lo que pasa? Que estas cosas acaban deteriorándose. Lo que es un mensaje bueno inicialmente, ¿qué pasa? Pues que quieras que no, lo que es gratis para los clientes, a la larga también era gratis para nosotros. Y cuando una cosa es gratis, a la larga pierde valor, no vale nada. Y si no vale nada, quiero gastarlo lo menos posible. Porque como no vale nada, y tengo yo que ponerlo, porque cuando en nuestro PUC entre en el establecimiento voy a tener que dedicarle tiempo, y el tiempo es gratis, pues intento dedicarle el tiempo justo. No voy a decir ni poco ni mucho, justo. Y si justo, ajustándolo. Esto nos lleva a ciertas prácticas que hemos visto en que el tiempo había que quitárselo. Ya sé que no estoy diciendo la palabra mágica que es servicios profesionales, pero a la larga hay que entender que tiempo y servicios profesionales vienen a ser lo mismo. Nosotros decidimos que todo eso era gratis. No tengo estadísticas, pero lo que sí que os podría decir es que yo tengo al menos la sensación y la creencia que si nos vamos a los países donde se cobran los servicios profesionales, donde se cobra el tiempo, se hacen más lentes de contacto que en los que no. Simplemente ¿por qué? Porque el tiempo vale dinero. Y como un usuario de lentes de contacto le tengo que destinar más tiempo, es más rentable, gano dinero. En los sitios donde el tiempo no vale nada, donde el tiempo es gratis, lo que no quiero tener es al usuario mucho tiempo allí, porque eso es gratis. Lo ha dicho Elena esta mañana, gastamos un montón de dinero en captarlos, pero cuando los tenemos allí muchas veces da la sensación que nos lo queremos quitar rápido de allí, que deje el dinero y se vaya. Cuidado, no estoy diciendo que eso no sea rentable, ya sabéis que a mí me van los números, y hay negocios que viven en, ven, te saco el dinero y lárgate, me da igual si vuelves o no. Y no digamos que eso no es rentable, que hay negocios que funcionan así. Pero no tengo la sensación de que nuestro negocio feo, nuestro trabajo, nuestra profesionalidad tenga que ser así. Comemos de eso. No lo llamemos negocio, pero nuestro trabajo y nuestra necesidad sea así. Y entonces nos vemos en este bucle de que el tiempo no cuesta nada. Disculpar, no quería echar la bronca. Muchos me diréis, no, que se cobran los servicios profesionales. Bueno, que sí, que se está haciendo, y muchos, y decimos, y a ver, tenemos la sensación, se están cobrando servicios profesionales. Aquí me fui a buscar datos, cogí el libro blanco de la visión y bueno, voy a rascar. Y realmente, ya os digo, de la facturación global en el mercado de óptica del año 2021, sí, que fue algo más de 1.800 millones de euros, perdonad, 119 millones y medio se iban en servicios ópticos, epígrafes servicios ópticos. Y dije, hombre, Fabio, vale, no, pero está bien, es un 6,5%, no es un mal dato, no seas tan agorero. Pero si bajas un poquito más en el dato, te ves que esos servicios ópticos están divididos de esta manera. Que audiología son 86,9 millones. Que otros, que se refiere a cadenitas, estuches, complementos de este tipo, son 21 millones. Y que lo que son servicios profesionales propiamente dichos son 11 millones, básicamente un 0,6%. Personalmente me parece muy bajo. Yo creo que aquí se han dejado cosas a la hora de hacer este dato, que tiene que ser algo más, porque aún así es que es tan bajo que hasta me da rabia pensar que solamente un 0,6% de lo que se factura en general en el negocio de la óptica sea solamente de nuestro trabajo. Un 0,6%. Y ya sé que todo el mundo me dirá, no, los márgenes cubren, no sé qué. Sí, vale, lo que queráis. El margen es otro dato que va a la baja y que cada vez justificará menos esto. ¿Qué vale el tiempo en óptica? Lo que nosotros decidamos. Pero por ahora, este es el valor. Acabo.
no quiero enrollarme mucho más, pero como siempre me vuelvo al dato. Y cuando me puse a mirar datos, me dio rabia ciertas cosas. Vuelvo a esto, que ya os digo, lo hemos visto en la presentación anterior, vuelvo a esto. Y me vais a permitir que marque dos zonas básicamente, ¿vale? Y entonces me puse otra vez, cómo no, a hacer números. Y dije, vamos a ver, estos son los habitantes que tiene en el 2022 el Estado español, que utilizan compensación, dice que es un 77,4%, que son algo más de 36 millones de habitantes, que utilizan lentes de contacto un 4,9%, que estamos hablando de 2.200.000 habitantes. Bueno, este dato hasta me dolía porque cuando pensaba que había 1 millón de abandonos, digo, joroba. 1 millón es un tercio, si hubieran 3, bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Y que el gasto medio en lente de contacto son unos 180,65 euros al año del usuario de lentes de contacto. Vale, me he vuelto italiano. ¿Qué le voy a hacer? A veces me dan estas ideas y me he vuelto italiano. En Italia el mercado era 8,77%. No el doble, pero se acerca. Vale. Y si nosotros fuéramos italianos, ¿os acordáis que os decía que eran 2 millones y algo los usuarios de lentes de contacto? Pues con ese 8,77% y con nuestra población, los 46 millones que éramos, si tuviéramos ese 8,77, tendríamos un poquito más de 4 millones de habitantes que usarían lentes de contacto. Son como unos 1.800.000 usuarios más de los que tenemos ahora. Facturaríamos unos 196 millones más, que supondría que la facturación en lentes de contacto aumentaría un 79,4%, y que la facturación media por óptica de todo el negocio de óptica aumentaría un 10,5%. Os vuelvo a decir, no sé si os parece una cantidad pequeña, pensar en lo que facturáis cada uno en vuestros establecimientos y pensar lo que supondría que de un año a otro facturaréis un 10,5% más. Yo creo que no es una cifra desdeñable. Alguno me podrá decir, somos muy diferentes a los italianos. Son mucho más ricos que nosotros. Me parece muy discutible. Y eso es un dato de mercado. Ya no os digo si me voy a Holanda. Haciendo los mismos números, supondría que cada establecimiento óptico, cada uno de vuestros establecimientos, facturaría un 20,27% más por año, con los tantos por cientos de Holanda. Y si me fuera a Gran Bretaña, estaríamos hablando de un 34, casi un 35% más. Os lo digo, pensar en la cifra que factura vuestro establecimiento y sumarle un 35% más. Eso sería simplemente por tener el mismo volumen de usuarios de lentes de contacto que tienen los ingleses. Me da igual decir que soy un exagerado, dividirlo por 2. Hasta dividirlo por 4. Yo creo que, bueno, tenemos cosas que hacer, sí. Yo os he planteado 4 ideas, que también nuestros compañeros han planteado de una manera u otra. Yo sigo pensando que queréis hacer cosas, pero tenemos que recuperar a que el tiempo vale dinero. Llamarlo como queráis, hacerlo como queráis. Pero seguramente haremos más lentes de contacto si pensamos que el tiempo que destinamos a los usuarios es mejor. Os ponían el ejemplo, es fácil, y lo siento, pero como dicen a casi todos nos ha podido pasar. Estás con alguien dedicado a enseñar a poner y quitar las lentes de contacto y estás temblando de si va a entrar alguien que una venta de progresivos y voy a tener a este enseñándole a poner y quitar las lentes de contacto, que son 19 euros la caja. Madre de Dios, que no tarde mucho. Si el tiempo no vale dinero, a veces hacemos cosas que no tocan. Y en otros sitios parece que sí que les funciona. No sigo. Simplemente me despido. Hago con la misma imagen que utilicé en el fórum de gafas cuando hice una presentación de temas de gafas de sol, también un poco similar a esta. Los que me vieron ya me han visto que voy por la misma línea. Y es de unos dibujos a los que sois más jóvenes, no, esto ni os suena de larga,
que son los dibujos del Correcaminos y el Coyote. Y ¿sabéis lo que pasa? Que a mí, de pequeño, estos dibujos siempre me traían la desesperación del pobre coyote famélico que nunca pillaba a un pájaro que parecía bastante tonto, que era el Correcaminos, que solamente sabía hacer mec-mec y salía corriendo. Un inciso, como digo, voy saltando. Curioso que aquí cuando se hicieron estos dibujos no existía internet, ni siquiera existía el comercio electrónico. Había una empresa que le servía al coyote todos los artilugios que utilizaba para intentar cazar al Correcaminos, que era una empresa que llegaba hasta el desierto, que se llamaba Acme. Bueno, es que casi es Amazon, ¿eh? Y esto era cuando no existía internet ya se planteaba, utilizaba Amazon. Amazon, por cierto, es decir, decimos la venta, disculpadme, pero es que es eso, a veces luchamos con el hecho de decir la venta por internet. Hombre, mirad, si realmente, y recupero el tema del tiempo, si lo único que hacemos en nuestros establecimientos cuando tocan las famosas revisiones es coger, hola, ¿qué tal, cómo estás, qué tal el día, bien, bien, tus cajas de -3, toma tus cajas de -3, encantado, adiós, muy buenas, paga, adiós, eso lo hace mucho mejor Amazon que nosotros, pero muchísimo mejor, porque aparte le va a regalar al Señor de los Anillos y va a ver con sus lentillas tranquilito y comiendo palomillas todo el Frodo y toda la colla. Y nosotros seguro que no le metemos ni a gnomos, ni a elfos, ni a enanos, ni a troles en el casa, cosa que ellos sí. Por lo tanto, si con este tipo de cosas la tenemos perdida. Pues eso, me gustaría pensar que por un momento nosotros somos ese coyote que por una vez, es capaz de pillar al Correcaminos y que no se nos escape. Gracias. Y estamos para las preguntas.